Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. El día de hoy les tenemos preparada una edición muy especial. Esta noche, antes de dar inicio al programa y de saludar a todos los que nos sintonizan en el canal 11 y en el 11.1 en HD y también a todos los que nos ven en la red de canales afiliados en el Perú entero, queremos rendir un homenaje a Raúl Wiener. Raúl Wiener falleció la semana pasada y pese a que uno podía discrepar de sus opiniones, pese a que uno podía tener puntos de vista distintos, desde aquí, desde RBC, reconocemos que fue un hombre consecuente con sus ideas y que luchó por ellas hasta los últimos días. Desde aquí entonces, desde esta tribuna, un homenaje y un saludo a sus familiares por quien fue pues en vida Raúl Wiener. Bien, ahora más bien les quiero contar cómo será el programa de hoy. Estamos en vivo en el estudio central de RBC Televisión, en el estudio Augusto Belmont Bar, y van a estar con nosotros una serie de personas con quienes conversaremos sobre temas de actualidad. En primer lugar, estará con nosotros el economista Daniel Córdoba. Daniel Córdoba ha sido decano de la Facultad de Economía de la UPC, también ha dirigido la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico y hoy es presidente del Instituto Invertir. Con él vamos a conversar acerca de la situación económica del Perú y la situación que vienen atravesando las grandes inversiones. Luego estará con nosotros Julio Arbizu, el ex procurador, conversará con nosotros acerca de lo que está ocurriendo con el caso de las agendas de Nadine Heredia y las posibles consecuencias que puede traer consigo. Después, Joseph Zielinski, el colaborador de Lucidez, conversará con nosotros sobre temas de coyuntura política. Y por último, estará con nosotros el fundador de RBC, Ricardo Belmont Casinelli, con quien hablaremos sobre diversos temas, sobre la historia de este canal que se construye en estos instantes. Les vamos a contar novedades sobre cómo será la programación y sobre también vamos a hablar de temas de coyuntura política. Y vamos a conversar sobre la filosofía de Ricardo Belmont que ha mantenido a lo largo de todos estos años y los planes que tiene para el futuro próximo. Bien, mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien, es un gusto tener en nuestros estudios al economista Daniel Córdoba. Él nos va a contar un poco qué piensa acerca de la situación económica de nuestro país. Yo he tenido el placer de poder trabajar con él en algunas ocasiones y desde aquí pues le agradezco muchísimo que nos acompañe. Gracias, Daniel, por estar aquí esta noche. Un gusto estar contigo, Luis Alfonso. Bueno, Daniel, cuéntanos primero qué piensas tú acerca de la situación económica del Perú hoy en una situación económica global complicada a raíz de lo que está pasando con la China. ¿Cuál es tu visión del primer panorámica? Bueno, es una situación económica sin lugar a dudas complicada, ¿no? Hace 5 años no hubiésemos esperado estar en una situación en la cual probablemente estemos creciendo a 2% durante un tiempo importante o incluso algunos prevén que pueda darse una recesión. Esto tiene dos componentes fundamentales. Uno es el externo, evidentemente, el cual hemos vivido en los últimos años, yo creo que demasiado, ¿no? China ha estado creciendo durante mucho tiempo a 9-10% y ha bajado, como es lógico, en la historia de cualquier país, su nivel de crecimiento a niveles de 7-6%. Esto lo que genera es que haya menos demanda por productos que nosotros exportamos, ya sea minerales en particular, y que en consecuencia bajen los precios de estos productos y nuestras empresas extractivas tengan menores ingresos y en consecuencia el Estado tenga menores ingresos y los gobiernos regionales y locales menos canon, y se genera pues un círculo vicioso recesivo que no es contrarrestado, y es el segundo factor, por una política económica proactiva en términos de desarrollo y por una intervención, digamos, de las autoridades públicas para poder estimular el crecimiento de manera adecuada. Lo que hay es una intervención negativa, no una intervención positiva. Hay mucha traba para inversión, hay un desdén
por la colaboración del gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales, y aparte hay también pues una problemática política, social, ideológica contraria a las inversiones, que configuran pues un panorama preocupante que no esperábamos hace unos años. Tampoco es que estemos en una situación similar a las situaciones que tuvimos en los 80s en el Perú, ni a una situación que pueda alarmarnos en demasía, pero sí no es una situación económica positiva, lamentablemente. Ahora, tú estás desde siempre pues, muy identificado con la promoción de la inversión privada y has mencionado que digamos, no existen las políticas públicas que favorezcan, ¿no?, el desarrollo de nuevos proyectos. Digamos, el Estado no ha cumplido, no está cumpliendo de pronto con este rol que tiene que cumplir. Es decir, hay quienes sostienen que el Estado un poco que tiene que desaparecer, pero digamos, yo te leo y tú dices, el Estado tiene un rol importante que cumplir. No, por supuesto, el Estado por no supuesto. puede estar ausente en la economía, ¿no? Sí, y eso te pueden tildar un poco de heterodoxo. No, para nada, para nada. Yo soy un liberal, no un neoliberal, porque yo creo que el neoliberalismo es un término que se acuñó para aquellos economicistas, valga la redundancia, que consideran, digamos, poco importante el papel promotor del Estado para el desarrollo, ¿no? Si nosotros vemos el tema en perspectiva histórica, bueno, después de la catástrofe intervencionista, estatista de los años 70 y los años 80, incluido el primer gobierno de Alan García. Pero el gobierno militar de Velasco, digamos. Velasco fundó, digamos, un cambio estructural sumamente negativo, en donde nuestro producto per cápita cayó sostenidamente después de haber crecido, digamos, a lo largo de todo el siglo prácticamente, con ciclos evidentemente. Y nosotros observamos que en los años 90 se dieron una serie de reformas estructurales importantes, ¿no?, que eran necesarias. En primer lugar, las privatizaciones, que fueron en su mayoría bien hechas, pero se dejaron algunas cosas sin privatizar, como Petroperú, como Sedapal, porque el presidente Fujimori no creía en ese modelo del consenso de Washington se le impuso porque no le quedaba otra, ¿no? Pero hay que reconocer que la apertura de los mercados, el capítulo económico de la Constitución del 93, ¿no?, autonomía del Banco Central, organismos reguladores, etcétera, dieron un marco para que la inversión privada, el sector privado, resucite. Pero dejó, ¿no?, abierta la posibilidad de que el Estado realice actividad económica en forma subsidiaria, ¿no es así? En forma subsidiaria, sí, ¿no? Pero bueno, y en los años 2000, ¿no?, y en lo que va de esta década, o sea, hemos tenido 3 gobiernos que básicamente continuaron ese modelo que tuvo un primer grupo de reformas exitosas, pero que no tuvo una ola de reformas complementarias, ¿no?, en justicia, en salud, en seguridad, ¿no? Se generó una descentralización mal hecha, ¿no?, una descentralización necesaria, pero sin los mecanismos de articulación entre el gobierno central y los gobiernos regionales y locales que permita que la inversión se canalice, ¿no? Lo hemos tenido este año. La inversión pública ha caído de manera importante, sobre todo explicada por la caída de la inversión de los gobiernos locales y regionales relacionado con el cambio de estos gobiernos, ¿no? Entonces esto, ahora que yo estoy trabajando en el interior del país y que estoy en el terreno, ¿no?, claro, nos hace, digamos, nos da luces sobre qué cosa es lo que habría que hacer para que cambie desde adentro, digamos, la economía nacional y regresemos una senda de desarrollo, ¿no? Eso te quería preguntar, ¿qué medidas crees tú que son necesarias implementar justamente para cambiar esta situación que vemos a veces lugares remotos, ¿no?, en donde se desean desarrollar ciertos proyectos, pero la población, digamos, que se opone porque desconfía, ¿no?, del Estado, desconfía de las empresas privadas, ¿no? Y en un clima de desconfianza, ya como economista tú nos dirás, cuando hay mucha desconfianza es imposible poder desarrollar proyecto alguno, ¿no? Bueno, hay 2 grandes grupos de trabas al desarrollo, y quiero dejar de lado la tramitología y toda esta burocracia que se ha ido incrementando y que sin duda tiene que corregirse. Eso, creo que sobre eso hay consenso entre los economistas, pero quiero hablar de lo que, digamos, pocos tocan, ¿no? Lo primero es esta desconexión entre el gobierno central y los gobiernos locales y regionales, ¿no? Yo lo estoy viviendo en carne propia, ¿no? Cuando un presidente regional, cuando un alcalde... Un gobernador. Un gobernador, perdón, sí, va a un ministerio o el ministro va a la región, o sea, uno ve claramente
que el ministro o que el viceministro tiene mucho más poder que aquel personaje elegido por el pueblo, ¿no?, que tiene en sus manos el manejo presupuestal, en teoría, de la mayor parte de recursos para inversión, ¿no? Y lo que uno observa claramente es que no tiene la capacidad técnica, ¿no?, ni la llegada muchas veces para sacar adelante sus proyectos, ¿no? Y dejo de lado también el tema de la corrupción, porque muchos de ellos evidentemente tienen este problema, ¿no?, de la corrupción. Fernando Sillonis, que es el gobernador de Ica y amigo nuestro, ¿no?, lo ha resumido muy bien, ¿no? Él dice: Ica es un éxito económico, porque hay pleno empleo en Ica, ¿no?, y hay incluso un pleno empleo a niveles salariales por encima del mínimo, pero es un fracaso social, ¿no? Y la metáfora más clara de este fracaso del Estado, ¿no?, en Ica es la carretera más importante que tenemos, que es la carretera sur, que se atraca en Chincha, ¿no? Sí. Y no sabemos por qué, porque recursos para hacer esa carretera nunca faltaron. Así es, ¿no? ¿no? Y entonces, la demora, ¿no? Y la demora, ¿no? Entonces, esa falta de llegada del Estado a través, que no tiene por qué ser a través de inversión pública, puede ser a través de inversión privada, evidentemente a través de APPs o iniciativas privadas, obras por impuestos, y todos estos mecanismos positivos que se han creado, esa ausencia de presencia del Estado lo que genera es la desconfianza de la que hemos hablado. Y si uno va a los proyectos, a la zona de proyectos mineros que han fracasado por esa desconfianza social, ¿no?, lo que uno encuentra es una ausencia increíble del Estado, ¿no?, para generar servicios de agua potable y desagüe, infraestructura adecuada, ¿no? Yo lo veo, lo estoy viviendo, me parece increíble que zonas complicadas con conflicto social no reciban atención debida. Pero no solo eso, Daniel, tú también, digamos, yo en algún momento lo hice también, has señalado que esto se tiene que arreglar también desde el terreno político, es decir, la calidad institucional o la clase política no está, digamos, conformada hoy en día en el Perú, ¿no?, por las mejores personas, digámoslo así, ¿no?, por, digamos, los mejores profesionales, que más bien a veces desde el sector privado hay esfuerzos como los que tú haces en invertir, pero digamos, para poder hacer un gran cambio se requiere que los parlamentarios sean mejores, que las autoridades en el Poder Ejecutivo sean, digamos, más talentosas. No hay una desconexión entre lo económico y lo político, ¿no? Sí, hay ese famoso divorcio entre la economía y la política que vivimos, yo creo que desde fines de los años 90, ¿no? Porque hay que reconocer que con Fujimori sí había una simbiosis entre la economía y la política, ¿no? Pero se generó una desconexión terrible. No, y terminó todo patas arriba, ¿no? Exactamente. Entonces, y como consecuencia de ello, ¿no?, tenemos que el presidente Toledo, que no tuvo económicamente un gobierno tan malo, terminó con una popularidad muy baja. El presidente Alan García también terminó con una popularidad muy baja, y el presidente Ollanta está terminando con una popularidad muy baja, ¿no? Y son tres gobiernos que no se puede decir que han sido un fracaso total, ¿no? O sea, sí, pero sí ha habido esta desconexión que yo creo que no solo es responsabilidad de los políticos, sino también es responsabilidad de los economistas, ¿no? El Ministerio de Economía en particular ha tenido una política económica o una visión económica más bien bastante miope, ¿no? Una visión desde el punto de vista de Hacienda, una visión muy académica, muy macroeconómica. Y muy, ¿no?, de Excel y de poco Y no se ha preocupado porque las inversiones caminen, ¿no? O sea, no se trata de destrabar, no se trata digamos, de tomar medidas, digamos, legislativas. No. Lo que se trata es de ir a ensuciarse los zapatos, claro, y a ir a ver que el presidente regional tenga la capacidad de invertir y que el alcalde tenga la capacidad de invertir, y si no la tiene, ayudarlo a hacerla, ¿no? Yo hablaba con un político de izquierda sobre este tema y decía, bueno, de repente la izquierda pues tiene la oportunidad ahora de proponer algo diferente, pero algo diferente pues que no sea ahuyentar la inversión, ¿no? Claro. Algo diferente que no sea el socialismo del siglo XXI, ¿no? Algo diferente podría ser, ¿no?, tener, digamos, por ejemplo, marcar mucho más en el Ministerio de Economía el papel del Ministerio de Economía, no de Hacienda, ¿no?, de desarrollo económico, ¿no? Y es algo que lamentablemente, si uno tiene
ministros que no han estado en la actividad privada o que no han estado en el interior del país, sino que tienen una visión más de estudios económicos o de entidad multilateral, digamos. O de consultor nada más, ¿no? Sí, sin ir al campo. Sin ir al campo. Creo que lamentablemente lo que tenemos pues es una visión poco audaz, por lo menos, de lo que podría hacerse para que el país se desarrolle. Hay que preocuparse de la seguridad, evidentemente. ¿Y la seguridad qué cosa es? Es que la policía tenga infraestructura, que tenga un sistema gerencial, digamos, adecuado, ¿no? Y ese es un tema económico, ¿no? No es solamente un tema estratégico de inteligencia, es un tema económico. Yo nunca he visto a un ministro de Economía preocuparse por las comisarías, ¿no? Cuando le maneja el presupuesto y le ajusta el presupuesto al Ministerio del Interior, ¿no? Nunca he visto a un ministro de Economía ir y hablar con un presidente regional y decirle, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo te ayudo? Nunca lo he visto. Pero es un cambio de actitud, ¿no? Porque entonces, prefieren ir a Washington que ir a Puno, ¿no? Evidentemente es mucho más rico irse a Washington a una conferencia del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que ir a Puno a ver qué está pasando con los niños que se mueren de frío, ¿no? Y esa es una función económica, no es una función social. Esa separación entre la economía y la política y esa separación entre la economía y lo social es una separación errada. Y eso es lo que un poco el pueblo, creo, reclama, ¿no? O sea, esta insatisfacción con el sistema, con el modelo, con el establishment, es un poco también frente a la indiferencia de algunos responsables, digamos, de políticas públicas, de no ver aquello que vemos los que caminamos por la calle y vemos que la gente no está del todo contenta, ¿no? O sea, hay muchos sectores afectados hoy en día, pero hay gente que siente que está como que relegada, ¿no? O sea, que no es escuchada. Hablemos de Conga, por ejemplo, para tomar un caso emblemático de este quinquenio, digamos, lamentablemente emblemático, ¿no? Lo que la población de Cajamarca reclamaba era su parte de la torta, ¿no? Y la parte de la torta no le llegaba porque se queda pues en los intermediarios, ¿no? Entonces el Estado tiene que lograr, digamos, de alguna manera que ese canon, que esos recursos, ¿no? Y ver la manera de que lleguen directamente a la persona. Los proyectos mineros que han salido adelante, a mí me ha tocado, por ejemplo, trabajar con South de Perú en Tacna, en la ampliación de Toquepala. ¿Qué cosa se hizo ahí? Se empezó a trabajar con proyectos de desarrollo antes que se apruebe su impacto ambiental. Se empezó a ayudar a los alcaldes de manera cooperativa, ¿no? A ayudarlos a complementar sus expedientes técnicos para lograr que pequeñas obras de regadío, que obras de agua potable se lleguen a la población. Es un poco una inclusión, digamos, de los actores del área de influencia. Es hacerlos partícipes del crecimiento, ¿no? Y del crecimiento que se da en su propia región. Entonces, cuando la provincia de Candarave, que es donde yo estuve trabajando, y mi equipo estuvo trabajando durante 3 años, que estaba 100% opuesta a la ampliación de Toquepala y que se levantó contra la ampliación de Toquepala en el año 2011, cuando esa población y esos alcaldes sintieron que la empresa, ¿no? Junto con el gobierno, hay que decirlo también, hay que reconocer ahí al equipo de la PCM y el Ministerio de Energía y Minas que trabajó ahí, cuando se armaron las mesas de desarrollo y se ejecutaron proyectos sin condición previa de aprobación de ley A, en ese momento se establecieron relaciones de confianza, ¿no? Y se generó, digamos, un consenso en favor del proyecto de ampliación de Toquepala que tenía la oposición del gobernador regional, el presidente regional en esa época, Tito Chocano. Y le ganamos en el terreno político, es hacer economía política, claro. Economía del desarrollo. Claro, ¿no? y así se logra que todos ganen, ¿no? Que gane la población, que la autoridad también esté contenta y que finalmente la empresa privada pueda desarrollar su proyecto. Es lo que corresponde. Y es lo que hace falta hoy en día. Es lo que hace falta. Tenemos que dejarnos de dogmas, ¿no? Todos sabemos que la economía de mercado es la economía, digamos, es el modelo que funciona, el capitalismo es el único modelo, digamos, que ha funcionado, es el menos malo de los modelos económicos, como la democracia, decía Churchill, es el menos malo de los sistemas políticos, ¿no? Y entonces tenemos que ver cómo hacemos funcionar ese capitalismo. Pero ese modelo, digamos, en donde hay leyes antitrust, en donde, o sea, el modelo de economía de mercado es el modelo en donde los monopolios son, ¿no?, regulados, o sea, o prohibidos, porque de lo que se busca, de lo que se trata es de que haya libre y buena competencia para que el consumidor final se vea beneficiado. Pero cuando el sistema no está completo, no funciona bien, tenemos pues a la gente muy molesta. Sí, lo que tenemos que hacer es que el Estado de Derecho funcione, ¿no? Tiene que haber check and balance, tiene que haber cierta regulación, evidentemente, ¿no? Los niveles de regulación que se den ya es una cuestión ya de discutir, ¿no? Caso por caso, qué niveles de regulación son los adecuados, ¿no? Digamos, el objetivo de una política de regulación o de un sistema de regulación en la economía de mercado
es que los mercados funcionen, que la competencia se dé, ¿no? Que no hayan barreras a la entrada y una serie de mecanismos que muchas veces se oponen a que la competencia fluya. Para que no haya abuso por posición de dominio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tener conciencia y analizar qué cosa es lo que está faltándole a ese Estado para que cumpla su papel complementario, digamos, al mercado, ¿no? Que es un papel complementario. En el caso de las empresas públicas es un rol subsidiario, ¿no? Pero nada más, ¿no? Tampoco se trata de regresar a modelos trasnochados, ¿no? ¿Y qué hacer en un proceso electoral que ya se inició, digamos, en donde la demagogia parece que va a ser uno de los principales componentes, ¿no? Porque entre que se regalan cosas, hay quienes se identifican, digamos, como gente de izquierda con un discurso, digamos, para la campaña. ¿Qué piensas tú de lo que puede ocurrir con una campaña, digamos, donde hay 21 partidos u organizaciones políticas, 4 que aparecen en unas encuestas como favoritos? Eso tampoco ayuda al clima a favor de la inversión, ¿no? Bueno, el sistema político en general el sistema electoral es un sistema que habría que reformar y que no entendemos por qué no se ha hecho antes, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber un nivel de representatividad más cercano, ¿no? Distritos uninominales, ¿por qué no una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, digamos? A mí no me molesta, con tal que tengamos una mejor representatividad de los ciudadanos en el Congreso, el voto voluntario. También para mí es importante que la gente no esté obligada a votar, eso es un sistema paternalista, y una serie de cosas que se tienen que hacer para que el sistema electoral, por lo menos, fortalecer los partidos políticos a través de mecanismos, evidentemente, de subir las barreras de entrada para que los partidos políticos, la elección, digamos, el voto preferente, el cual yo he sufrido, digamos, en carne propia, es una barbaridad, ¿no? Y los partidos se matan dentro del propio partido. Dentro de los propios partidos, ¿no? Porque entre partidos es lógico que compitan, pero la competencia al interior es muy desagradable estar metido en esa carrera, ¿no? Entonces, reforma el sistema político, yo creo que es algo fundamental. Ahora, en periodo electoral, acá y en la China no puedo decir porque no hay elecciones, pero y acá en Estados México, Unidos, en Europa, digamos, el discurso populista siempre es el que pega, ¿no? En el Perú ningún presidente en los últimos años ha hecho lo que dijo en la elección, ¿no? El caso más claro es el presidente actual, ¿no? Que ha venido con el programa A y ganó con el programa A y segunda vuelta el B y ahora ha hecho Z, ¿no? Ha sido más ortodoxo, digamos, que los gobiernos anteriores. Lo mismo fue Alan García en su segundo gobierno, lo mismo ha sido Toledo, lo mismo fue Fujimori en el año 90, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno político que yo creo que no va a cambiar, ¿no? Por eso que Pedro Pablo Kuczynski ahora dice que es de izquierda, Keiko también pues es un populismo de derecha, por otro lado tenemos a Alan García, que se puso a la derecha, pero ahora no sabe muy bien qué decir, ¿no? Pero al final va a haber una carrera populista fuerte, y está el tercio de la izquierda que todavía está vacío y que no sabemos qué va a pasar ahí, ¿no? Porque ese es probablemente, yo creo, y me arriesgo a decir que el candidato, si hay un candidato de izquierda único, va a poder pasar a la segunda vuelta. Pero si no lo hay, digamos, será Keiko y el segundo, ¿no? Claro. Oye, Daniel, qué interesante. Bueno, estás invitado, por supuesto, aquí al canal a poder compartir con nosotros tu análisis económico. La idea es que el canal se vuelva cada vez más periodístico y sobre todo en un año en el que la gente pues tiene que estar bien informada, ¿no? y conocer todas las opiniones. ¿Ah? Bienvenido, pues, Daniel, y la idea es poder seguir conversando, ¿no? en el programa y en los otros espacios del canal sobre los temas económicos para darle el mayor pluralismo al medio y ayudar a que la gente pues tome buenas decisiones, ¿no? Sí, hay muchos temas tema del dólar, en donde seguramente algo de consejería en temas económicos le haría mucho bien a nuestra audiencia. Sí, felicitaciones por tu programa, felicitaciones al canal por el esfuerzo que está haciendo. Yo creo que este programa, ahora que viene el periodo electoral, va a tener digamos, una tribuna bastante amplia en la audiencia, ¿no? Es la idea, Daniel. Muchas gracias por estar aquí esta noche y bueno, el compromiso de que vengas pronto y próximamente pues para seguir hablando de temas económicos. Muchas gracias. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una breve pausa en el programa y regresamos con más. No se vayan.